Bueno, sería y con un video rapidito para callarle la boca a todos los defensores de Putin y que creen que el ejército ruso es tan poderoso como era hace décadas la Unión Soviética, porque esta gente evidentemente está leyendo un librito antiguo. Están analizando una actualidad con una cosa de hace más de 80 años. Por ejemplo, dos factores que le hacen imposible a Putin ganarle a la Unión Europea. De hecho, le hacen imposible ganarle a Ucrania, apoyada por los armamentos básicos de la OTAN. No por gusto, Putin está buscando la paz con Trump. No es Zelensky, es Putin. Por algo se metió 1 hora y media hablando, ¿eh? Recuerden siempre eso. Háganle caso a los hechos, no lo que ustedes creen que ocurre detrás, porque cuando ocurre un hecho, como que es un hecho de que ya Putin está hablando con Trump para la paz y Zelensky no está aceptando esa paz, es evidente que el que quiere la paz es Putin. ¿Por qué? Por estas dos razones. La primera es el factor humano. Todo el mundo sabe que el soldado ruso históricamente es muy valiente. Se sabe cuando atacaron los franceses con Napoleón y después, bueno, con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero señores, ese soldado no tiene nada que ver con este. Ese soldado ruso lo estaban atacando, los nazis sobre todo, venían, se sabían las masacres que estaban cometiendo, las aldeas que dejaban atrás, arrasaban, fusilaban a todo el mundo. O sea, era su familia, ellos lo que iban a hacer masacrados, ¿me entiendes? Tenían esa moral. Pero además, para los que no tuviesen moral y fuesen cobardes, Stalin tenía un método que era un tipo, creo que le llamaban Komsomol, era un representante del partido, que estaba atrás de ellos en las trincheras, nada más que veía un tipo, un soldado que le entraba a mí, hacía ¡bow! Y le volaba, le sonaba un tiro y lo mataban ahí mismo. Que se sabe que lo reconocieron los propios rusos después de que Stalin muere. Cuando vino el proceso de desestalinización, se sabe que ese método se aplicó en Moscú, en Stalingrado, en un montón de batallas lo aplicaron los rusos. O sea que el soldado ruso, el que no iba por valentía para adelante para los alemanes, iba porque decía, bueno, por lo menos a mí para adelante, va y escapo con suerte. Pero para atrás yo sé que no hay suerte ninguna. Si nada más viro la cabeza, me la van a volar. ¿Me entiendes? No se puede comparar esto con esto ahora. O sea, el soldado ruso ahora no quiere pelear esta guerra, no le importa. Porque el nazi sí era su enemigo, pero los ucranianos fueron del pueblo ruso toda su vida. No hay moral. Se sabe que la moral de este ejército ruso es bajísima. Bajísima, por eso han tenido que contratar mercenarios, sacar a prisioneros de las cárceles, han tenido que sacar a 11.000 norcoreanos, que el otro día mataron a 4.000 en las primeras 2 semanas, porque no tienen experiencia de guerra. O sea, este soldado ruso, el ruso no quiere pelear esta guerra, no le interesa. No le interesa. ¿Por qué tú crees que Putin tuvo que decir lo que los ucranianos son fascistas, en realidad nos quieren matar? ¿Qué peligro puede representar un país como Ucrania que no tiene armas nucleares contra la principal potencia nuclear del mundo? ¿Quién se va a imaginar eso? Los rusos se lo creyeron. Por eso le tuvo que inventar lo de la operación estratégica. Porque en realidad no hay quien se crea que Ucrania sea un peligro para... Un bobo nomás se lo cree. Pero por todas esas razones no va a ganar. Putin no sabe que no va a ganar con ese ejército. No lo tiene. ¿Cuál fue su error de cálculo? Como lo dije en otro video. Él pensaba que todos virarían hacia un costado como cuando Crimea. Cuando le hicieron así para arriba todas las potencias de la OTAN a apoyar a Ucrania, se jodió. Se jodió. Y sabe que está jodido, por eso está negociando con Trump. Y el factor principal por el cual Putin no tiene chance ninguno ni contra Ucrania es el factor económico. Rusia es un país, no produce, no está produciendo. Rusia no está entre las 10 primeras potencias económicas del mundo. Que por cierto, dentro de esas 10 potencias, mayores potencias económicas del mundo, 4 son de la Unión Europea. Alemania, Italia, Reino Unido, ¿cuál es la otra? Ahora se me va, pero son 4, Francia. O sea, pero de hecho Putin, Rusia no produce. Rusia tiene una economía muy inferior que la de Italia. Y eso que tiene el triple de población. Y no vamos a hablar de la cantidad de recursos naturales. Va infinito, es el país con más recursos naturales. No produce. No produce, ¿por qué? Porque cuando se desintegró la Unión Soviética, sus cerebros se fueron. Porque todo el mundo se estaba muriendo de hambre en ese país. Oye, la esperanza de vida creo que bajó a 50 y pico de años. Eso está registrado en los 90. La gente se fue. Todo el que tenía 2 dedos de frente se fue. Se quedaron sin científicos, sin cerebros militares. Se fue todo el mundo que podía ganar más dinero en otro lado. Se fueron. Entonces, ¿qué se quedó ahí? Industrias viejas. La inmensa mayoría de los tanques, 3.000 y pico de tanques perdió Rusia, estaba leyendo los 2 primeros años. Casi todos son de la era soviética. Porque no hay industrias para generar los tanques más modernos. Tienen tanques modernos, pero se produce muy poco al año, 90, una cosa así. No tienen. Entonces esos tanques de la era soviética, lo que le están poniendo un poco más de tecnología. Pero sigue siendo el mismo tanque. O sea, para el carajo es tanque y cuando lo coge un proyectil moderno esto de los tanques, sí se han estado haciendo upgrade constantemente a su armamento, modernizándolo, lo desactivan. Eso es lo que le pasa, el peor problema de Putin. Esta no es la Unión Soviética, que producía niveles escandalosos de armas. Rusia no produce. No produce.
Oye, la economía de Rusia es igual que la de México, hacer del mismo tamaño que la de México. Oye, ¿quién entiende eso, hacer? No produce, por eso es que no. El nivel de pérdidas que está teniendo en el frente es muy superior al nivel de construcción. Pero además, lo que están haciendo no es construyendo. La gran mayoría de los acorazados, de los tanques y tanquetas y todas esas cosas acorazadas, son diseños que ya estaban creados de la era soviética, porque son las fábricas que tiene. Recuerda que para construir muchos tanques modernos tienes que tener mucha fábrica moderna. Y no existe. La inmensa mayoría de las fábricas son viejas. Entonces, lo que están sacando son tanques, pero tanques viejos. Le añaden tecnología, qué sé yo, que de punta, pero el tanque sigue siendo el mismo tanque, que no aguanta. No aguanta la artillería de la OTAN. Y eso es lo que pasa, serio. No tiene chance ninguno Putin, de ganarle ni siquiera a Ucrania. Ni a Ucrania. Para que además esa bobería. Pero vuelvo y se lo repito. Come mierda aquel que crea que cuando Putin se mete 1 hora y media hablando por teléfono con Trump para buscar la paz, el que está buscando la paz es Zelensky. Se puede ser come mierda, pero no tanto, caballero. Dale, cuídense.